de oxidorreducción colaborando a las deshidrogenasas. Y repito, deshidrogenasas hacen reacciones de deshidrogenación, ya sea aportando hidrógenos el sustrato o cediendo hidrógenos a la coenzima si se está oxidando, o al revés, si el sustrato se reduce, lo que va a hacer es más bien recibir de las coenzimas los hidrógenos, ¿ya? Entonces, muchas reacciones de oxidorreducción, por ejemplo, en la respiración celular, la glucosa va a terminar haciendo la vía glucolítica, transformándose en dos moléculas de piruvato, vemos acá, y este piruvato en anaerobiosis se transforma en lactato. Entonces, vamos a explicar con esta reacción cómo esa lactato deshidrogenasa, que es una enzima que está llevando a cabo la transformación de piruvato en lactato, también nos sirve esta enzima como un marcador de muchos procesos de infarto de miocardio. Usamos para el perfil hepático para ver cómo está el hígado, entonces tiene además muchas funciones de cumplir este proceso vital en esa reacción de la glucólisis anaerobia. ¿Por qué se lleva a cabo esto? Porque cuando no hay oxígeno se bloquea el ciclo de Krebs, se bloquea la cadena respiratoria. Entonces, una manera de hacer que esta coenzima quede oxidada es a través de esta reacción. Es decir, la transformación de piruvato en lactato. Por eso, cuando hacemos un ejercicio intenso, nos duelen los músculos. ¿Por qué? Porque la hipoxemia está activando esa glucólisis anaerobia y generando hiperlacticidemia. El ácido láctico puede precipitar a nivel muscular y generar esos dolores musculares. Entonces, vamos a ver cómo el piruvato, vemos acá, es esta molécula que tiene este grupo carboxilo, el grupo cetónico. ¿Y qué es lo que va a hacer a este nivel esta molécula a través de esta enzima que es la lactato deshidrogenasa? Va a recibir hidrogeniones. Vemos acá, está recibiendo un hidrógeno y aquí otro hidrógeno. Entonces está ganando hidrogeniones. Por tanto, chicos, ¿qué estaría haciendo si gana hidrogeniones o electrones? Ese sustrato, ¿qué hace? Se reduce. Se reduce. ¿Y quién está colaborando en ese proceso de reducción que hace esta enzima? Esta coenzima, el NAD. Tenemos acá el NAD reducido y está donando estos dos hidrógenos, como vemos acá, este sustrato, y quedando como una coenzima oxidada. ¿Por qué esta reacción en la glucólisis anaerobia? Porque ese NAD oxidado va a utilizar la glucólisis en una de sus reacciones, catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces, la glucosa, cuando genera esa energía en nuestro cuerpo, porque es la principal molécula generadora, se oxida. Por tanto, estamos viendo ese proceso de que el piruvato, en este ejemplo, se está oxidando, se está reduciendo a lactato, pero en la vía glucolítica aerobia, la glucosa se oxida en una de estas reacciones, cuando pasa de gliceraldehído a 1,3-bifosfoglicerato, ¿ya? Y por tanto, ¿qué necesita en esa reacción de oxidación? Porque ese sustrato está perdiendo electrones, NAD oxidado. Y ese NAD va a entrar a la vía glucolítica. Es por eso que esta reacción se lleva a cabo para hacer que funcione esa única vía en ausencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque el ciclo de Krebs se anula y se anula la cadena respiratoria y es la única vía que nos genera esa energía necesaria para que nuestras células sobrevivan. Entonces, en muchos procesos metabólicos en nuestro organismo participan estas coenzimas en la vía glucolítica, en el ciclo de Krebs, en la misma cadena respiratoria. ¿Quiénes son las coenzimas que trasladan esos electrones a la cadena respiratoria? NAD reducido o FAD reducido. NAD reducido entrega el primer complejo y FAD reducido al segundo complejo, y el proceso final de todo eso, de esa cadena respiratoria que hace fosforilación oxidativa, es la producción de ATP, esa es nuestra moneda energética. También, entonces, hay reacciones que utilizan el NADPH como coenzima, es decir, nicotinamina adenin dinucleótido fosfato. Esta molécula, como NADPH, participa entonces principalmente en las reacciones de reducción. Y decimos, así por norma, que las reacciones de síntesis son reacciones de reducción. En cambio, las reacciones de
catabolismo, es decir, degradación, en este caso, catálisis, son reacciones oxidativas, ¿ya? Vamos a mencionar muchos ejemplos donde en el metabolismo utilizan esta coenzima NADPH en esas reacciones de biosíntesis. Entonces hablamos de la síntesis de ácidos grasos, de la síntesis de colesterol, de la síntesis de hormonas esteroideas, de la síntesis de testosterona, de la síntesis de aldosterona, de la síntesis de cortisol. ¿Por qué? Porque en esas reacciones participan hidroxilasas y las hidroxilasas son catalizadas por los citocromos P450 y los citocromos P450 utilizan NADPH, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, encontramos también el NADPH, productor de NADPH, que es la vía de las pentosas, la que genera el NADPH para esos procesos reductivos y también para evitar el estrés oxidativo, porque más adelante vamos a ver que la enzima glutatión peroxidasa utiliza dentro de esos procesos que lleva a cabo para destruir al peróxido de hidrógeno, el NADPH, como un elemento que genera la activación de esta enzima. En realidad, activando al glutatión oxidado y transformando en glutatión reducido, y este glutatión reducido va a activar a la glutatión peroxidasa. Bueno, vamos a hablar ahora de las deshidrogenasas que participan en ese proceso de deshidrogenación, pero que en este caso están utilizando al flavin mononucleótido o al flavin adenin dinucleótido. Ya dijimos, si flavin mononucleótido recibe un hidrógeno es FMNH y si recibe dos hidrógenos FMNH2, ¿ya? Vemos acá en esta reacción del ciclo de Krebs como ejemplo, el succinato es esta molécula, ¿ya? Y a través de esta enzima succinato deshidrogenasa se transforma en fumarato. Esta molécula que lo que hace en este caso es, aquí este carbono tiene dos hidrógenos, en cambio acá vemos un solo hidrógeno. Este otro tiene dos hidrógenos y este otro tiene un solo hidrógeno. Chicos, en esa reacción, ¿este sustrato se oxida o se reduce? ¿Aló? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Se está oxidando o se está reduciendo? ¿Aló? ¿Nadie me contesta, chicos? ¿Qué está haciendo? Está perdiendo un hidrógeno, por tanto, se está oxidando. ¿Y a quién le da ese hidrógeno? Al FAT. Este otro hidrógeno al FAT y por tanto, ¿qué está produciendo esa reacción? FAT-H. En conclusión, esta succinato deshidrogenasa es una enzima, su nombre lo dice, oxidorreductasa de la subclase deshidrogenasas y usa como coenzima al FAT, transformando en FAT reducido. Entonces, la función de esta enzima es participar en ese proceso de oxidorreducción. Puede ir el ciclo de Krebs en sentido inverso. Fumarato convertirse a succinato, por eso tenemos una doble flecha. Y aquí pasaría lo contrario. Este carbono tiene un solo hidrógeno, si gana un hidrógeno es CH2, este otro carbono tiene un solo hidrógeno, está ganando un hidrógeno, es ahora CH2, y esta molécula pasa de fumarato a succinato. Entonces, ¿quién es la coenzima que está entregando esos hidrogeniones a este sustrato? Es FAT-H2. FAT reducido. ¿Y en qué se transforma al donar esos hidrogeniones? En FAT oxidado. Entonces, estamos explicando la reacción inversa. Ese tipo de reacciones llevan a cabo muchas enzimas. La succinato deshidrogenasa del ciclo de Krebs, la piruvato deshidrogenasa es una enzima que transforma el piruvato en acetilcoenzima y es un complejo. Y esta usa NAD, usa FAT, usa coenzima A, usa lipoato y vitamina B1. Para que vean, las vitaminas son muy importantes. Este complejo piruvato deshidrogenasa no funciona
si es que no tiene esas vitaminas y participa en una reacción de descarboxilación oxidativa. ¿Por qué decimos descarboxilación oxidativa? Porque libera dióxido de carbono al generar ese proceso de descarboxilación y la piruvato deshidrogenasa a través de 3 enzimas, porque es un complejo, lleva a cabo esa reacción. El gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa participa en una lanzadera. ¿Qué hacen las lanzaderas? En realidad transportan los electrones del citosol a la mitocondria para entregar a la cadena respiratoria y el proceso final de esto sea la producción de ATP. Entonces, una de las enzimas que participa en esa lanzadera es glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. En la cadena respiratoria tenemos muchos citocromos, citocromo B1, B2, citocromo C, citocromo C1, citocromo A3, citocromo A. El complejo 4, por ejemplo, en ese complejo están el citocromo A y el citocromo A3. Estos citocromos que tienen el M y el M tiene hierro y estaría participando en ese tipo de reacciones. Entonces tenemos a los citocromos P450. La cadena, ya les dije, recibe a partir del segundo complejo los electrones de FAT. Entonces, esa coenzima estaría participando en esas muchas reacciones de oxidorreducción que se llevan a cabo en la cadena respiratoria. Tenemos la flavoproteína transportadora de electrones que participa, por ejemplo, en el transporte de electrones a partir de los ácidos grasos hacia la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Entonces, esos citocromos de la cadena o los citocromos P450 que participan en esos procesos de detoxificación en el cuerpo. ¿Por qué estas enzimas detoxifican, chicos? Porque los citocromos P450 participan en reacciones de hidroxilación. Y si nosotros hidroxilamos moléculas, las transformamos de formas insolubles en formas solubles polares. Y esas moléculas van a ser transportadas más fácilmente por el plasma, porque el plasma tiene agua y el agua es una molécula polar. Entonces, para transformar en moléculas polares, este sistema que son enzimas que produce el hígado, por eso el hígado cumple esa función de detoxificar, lo que hacen es participar en esos procesos de hidroxilación y usan, en este caso, esa coenzima puede ser FAT o flavin mononucleótido. Bueno, vamos a describir el otro grupo de subclase de oxidorreductasas, que son las oxidasas. ¿Qué tipo de reacción llevan a cabo estas? Oxidorreducción, porque participan en esos procesos. Vemos acá, este sustrato tiene hidrógeno. ¿Y a quién le está cediendo ese hidrógeno, esos electrones? Al oxígeno. Entonces, este grupo de enzimas tienen esa característica de ceder esos electrones a este oxígeno. Usan el oxígeno como aceptor de electrones o de hidrogeniones. Y por tanto, esta reacción, si el oxígeno recibe esos 2 hidrogeniones de este sustrato, ¿en qué se está transformando? En agua. Y este sustrato se está oxidando. Por tanto, el oxígeno, como está recibiendo hidrogeniones, se está reduciendo. En esta otra reacción, este sustrato entrega los hidrogeniones al oxígeno, pero el producto no va a ser el agua, sino el producto va a ser el peróxido de hidrógeno. Si nosotros vemos la diferencia, ¿cuánto de oxígeno está participando en esta primera reacción? Media molécula de oxígeno. En cambio, en esta segunda, una molécula entera de oxígeno. Y el producto, ¿qué es? El peróxido de hidrógeno. Entonces, en resumen, las oxidasas son esas enzimas que participan en esas reacciones de oxidorreducción, pero que en esos procesos de oxidar al sustrato, transfieren esos electrones al oxígeno. Entonces, el oxígeno es el aceptor de esos electrones de esos hidrogeniones. En la cadena respiratoria, bueno, y entonces hay 2 reacciones, una de ellas que produce agua y la otra que produce peróxido de hidrógeno. Podemos mencionar muchos ejemplos en el organismo
que llevan a cabo esas reacciones. Por ejemplo, el complejo 4 en la cadena respiratoria se conoce como citocromo C oxidasa. Es un complejo que tiene LEM y tiene también centros de cobre y hierro. Por tanto, son oxidasas que van a tener el cobre en su sitio activo, que va a jugar ese rol de generar esos procesos oxidorreductivos esta enzima. Y este complejo se conoce, el complejo 4, como citocromo C oxidasa. ¿Por qué citocromo C? Porque recibe los electrones del citocromo C, que recoge del complejo 3 y transfiere al complejo 4. Y este complejo 4 tiene una serie de componentes que participan en esos procesos de oxidorreducción. Tenemos acá, luego vamos a explicar a detalle cómo funciona este proceso, ¿ya? Entonces, podemos mencionar muchos ejemplos, la fenolasa, la casa, la ascorbatoxidasa, la uricasa. La uricasa, por ejemplo, es una enzima que oxida el ácido úrico y transforma en alantoína. Y tenemos a las monoaminooxidasas, el sistema MAO. Es un sistema que en realidad interviene en la degradación de adrenalina, esa catecolamina que participa ya sea como neurotransmisor o como hormona. También el sistema MAO puede participar en la degradación de tiramina, es decir, las aminas biógenas son la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, y cómo se degradan a través del sistema monoaminooxidasa, que se conoce como sistema MAO. Aquí vemos el ácido ascórbico, es la vitamina C, se está transformando en ascorbato, entonces se está oxidando, porque fijémonos, estos oxígenos que tienen hidrógenos. Por tanto, acá vemos que ya no tienen los hidrógenos. Por tanto, en esta reacción que están haciendo, la transferencia de hidrógenos, ¿hacia quién? Hacia el. Por tanto, la ascorbato oxidasa es la enzima que está participando en esta reacción, haciendo ese proceso de oxidación del ácido ascórbico en esa reacción que colabora la vitamina E, y esta es un antioxidante. La vitamina E, ¿cómo actúa a nivel de las membranas? Porque es una vitamina liposoluble atrapando electrones. ¿Y quién es la que le colabora? ¿Qué otra vitamina en ese proceso? La vitamina C. Y para eso necesitamos esta enzima para que lleve a cabo estos procesos oxidorreductivos, que si vamos al revés, este ascorbato, ¿qué va a hacer a este nivel? Ganar hidrogeniones, y por tanto ahora se está reduciendo y ¿quién? Oxígeno, y está participando entonces en esa reacción de oxidorreducción en sentido contrario. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, doctora. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctora. Doctora, se le puede escuchar. Bueno, continuando, entonces, hemos hablado de que la citocromo C oxidasa participa haciendo esas reacciones de oxidorreducción y gracias, pertenece al grupo de las oxidasas. Ya sabemos, las oxidasas son aceptores o en este caso el oxígeno va a ser el aceptor de los electrones. Y vemos eso en la cadena respiratoria, chicos. ¿Por qué para respirar necesitamos el oxígeno? Porque el último complejo en la cadena respiratoria, ¿a quién le dona los electrones? Al oxígeno. ¿Y qué produce? Agua. Una molécula de oxígeno está generando 2 moléculas de agua. Y vamos a ver cómo este complejo está participando en esos procesos de oxidorreducción. ¿De quién recibe estos 4 electrones? Porque aquí el oxígeno
en realidad está recibiendo 4 hidrogeniones, vemos ahí, llevando a cabo a que siga recibiendo electrones como ahora lo está haciendo del citocromo C. ¿Y de dónde ha recogido este citocromo C esos electrones? Del complejo 3. Entonces, al recibir esos electrones, este citocromo C que tiene M, porque ese es el elemento que se está oxidando y reduciendo, va a transferir, se está reduciendo, ¿no es cierto?, al recibir del complejo 3 porque está ganando electrones. Y va a transportar al complejo 4 y va a transferir estos 4 electrones a los centros de cobre que tiene este complejo. Entonces, en esa reacción, este citocromo, el hierro va a pasar de +2 ahora a +3, porque ¿qué es lo que está haciendo? Transfiriendo estos electrones a estos centros de cobre. Por tanto, el cobre va a pasar de un estado oxidado a un estado reducido. ¿Y cómo va a quedar el citocromo C? Oxidado. ¿Para qué? Para que recoja otra vez esos electrones del complejo 3 y transporte al complejo 4. Entonces, ¿se dan cuenta? El oxígeno es muy importante para que se generen estos procesos, porque es el agente oxidante poderoso. ¿Por qué? Porque va a dejar a este complejo oxidado para que siga funcionando. Entonces, este centro de cobre A va a transferir los electrones al citocromo A1. Por tanto, al transferir, una vez que ha ganado este centro, esos electrones estaba reducido, ahora está transfiriendo al citocromo A y va a quedar oxidado porque este tiene que seguir recibiendo electrones. Entonces, fíjense, esa transferencia de electrones se está haciendo a través de procesos de óxido-reducción. Ahora, este queda oxidado, va a poder recibir estos electrones del citocromo C, pero este está reducido, ¿no ve? Entonces, para recibir los electrones de los centros de cobre, ¿cómo tiene que quedar? Oxidado. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a transferir los electrones al citocromo A. Estas reacciones van a transferir esos electrones ¿a quién? Al oxígeno. Por tanto, el producto final de este complejo es una molécula de agua. El desecho es una molécula de agua. El oxígeno, ¿qué está haciendo ahora? Se está reduciendo, transformándose en agua. Y dejando entonces al citocromo A3 y al centro de cobre B como oxidado por 3. Entonces, si se fija, son reacciones de transporte de electrones en cadena donde se está participando en esas reacciones de óxido-reducción. ¿Por qué citocromo C? Porque recibe esos electrones del citocromo C y ¿por qué oxidasa? Pues porque este complejo está entregando los electrones al oxígeno para producir una molécula de agua. Entonces, eso es lo que está pasando acá, esa transferencia. Y algo muy interesante ocurre aquí cuando nosotros nos ponemos en contacto con el monóxido de carbono, que en la hemoglobina hemos visto, es un veneno, se une a la como más de 250 veces más afín, va a generar la carboxihemoglobina, ¿no es cierto? Porque va a desplazar la unión. Entonces, ese M de la hemoglobina está actuando de una forma parecida a estos M de este citocromo. Entonces, de igual manera que en la hemoglobina se origina, este monóxido de carbono puede interactuar en esta región, en este complejo. Nos mata. ¿Por qué? Porque si se bloquea el complejo 4, pues estamos bloqueando la cadena respiratoria, no hay respiración celular y morimos. Lo mismo en el caso del cianuro.
El cianuro, cuando se une a la hemoglobina, produce ciano-meta-hemoglobinemia, es decir, está haciendo el mismo proceso que ahora estoy explicando. El cianuro se une a este nivel del citocromo 3 y el centro de cobre B, y ¿qué hace? Bloquea este complejo. Entonces, nuevamente estoy hablando de ese veneno. Y el sulfuro de hidrógeno es el SH2, luego empieza a descomponerse, es porque tiene mucha cisteína y la cisteína tiene SH. Y ese SH que tiene la cisteína está generando ese gas, el sulfuro de hidrógeno, que es muy tóxico y es un veneno también. Si nos fijamos en la Maica, está la zona de tratamiento de las aguas hervidas, ¿no? Ustedes van a ir a la Maica y hay un olor impresionante de este gas, el sulfuro de hidrógeno. He estado por ahí haciendo un trabajo de investigación y uno siente ese dolor de cabeza, porque no será en gran cantidad como para matarnos, pero está generando mucho daño a esa gente en esa región y nadie se preocupa de ese problema, ¿ya? Entonces, estos venenos están envenenando la cadena respiratoria porque bloquean la respiración celular, porque se unen a ese citocromo 3 y en la parte del centro de cobre B, generando ese bloqueo en la cadena respiratoria, ¿ya? Hemos hablado ahora en la explicación de este complejo 4, cómo funciona. Entonces, ¿por qué se llaman complejos? Porque hay muchas proteínas, son muchas las que participan, no son unas cuantitas, en esas reacciones que acabo de mencionar. Entonces, ¿cómo funciona ese flujo de electrones en la cadena? La coenzima NADH, vemos acá, está entregando los electrones a este primer complejo. Este tiene varios componentes, ferroíno mononucleótidos, centros de hierro. Acá, centros de hierro y azufre. Entonces, hace ese mismo proceso que acabé de mencionar, recibe electrones. El flavin mononucleótido se transforma en flavin mononucleótido reducido. Transfiere esos electrones, esta molécula, a los centros de hierro y azufre, y esos centros de hierro y azufre ahorita van a estar reducidos y el flavin mononucleótido queda oxidado para seguir recibiendo electrones. Entonces, así funciona, ¿ya? Son netamente procesos de oxidorreducción en toda la cadena que se generan en esa transferencia de electrones. Y estos centros de hierro, ¿a quién transfieren? A la coenzima Q. Entonces, la coenzima Q es muy importante porque esta es móvil, donde va a ir al complejo 1, va a recibir los electrones y que va a hacer la transferencia al complejo 2. Y el complejo 2 tiene FAT y tiene centros de hierro y azufre. Entonces, a los centros de hierro y azufre, esta va a quedar reducida para recibir los electrones de la coenzima Q y va a transferir a los centros de hierro y azufre. Y este va a transferir al citocromo C y el citocromo C va a transferir al complejo 4. Estoy hablando en este caso, perdón, del complejo 3, no del 2, ¿ya? Y no tiene FAT, perdón. El complejo 3 tiene, en realidad, el citocromo B1, el citocromo B2 tiene centros de hierro y azufre y tiene el citocromo C1. Entonces, fíjense cómo hace rato esos componentes se reducen, luego transfieren electrones, se oxida, entonces se están llevando a cabo una serie de reacciones de oxidorreducción. ¿Y quién recibe del complejo 3 los electrones? El citocromo C. ¿Y a quién transfiere? Al complejo 4 y a explicar a detalle cómo funciona esto. Y al recibir el oxígeno, esos hidrogeniones, que está generando una molécula de agua. Entonces, el producto final de esto es el agua. ¿Dónde entrega el FAT esos electrones? Al complejo 2? Aquí está, no es transmembrana.
y este sí tiene FAD y centros de hierro y azufre. Entonces, cada uno de estos componentes están participando en estas reacciones de oxidorreducción. ¿A quién entrega este segundo complejo los electrones? A la coenzima Q, y esta al complejo 3, que tiene una serie de componentes y que se oxidan y reducen, y este al citocromo C, y finalmente al complejo 4. Y el agente oxidante, repito, poderoso de este proceso es el oxígeno. ¿Con qué motivo esta cadena está haciendo ese transporte de electrones? ¿Por qué? Porque esos hidrogeniones en estos procesos oxidativos que están sufriendo, fíjense, el NAD reducido ahora pasa a NAD oxidado, ¿no? ¿Por qué? Porque está entregando sus hidrogeniones. Y el complejo 1, ¿qué va a hacer? Bombear hidrogeniones al espacio, en realidad intermembranoso. Es decir, la mitocondria tiene una membrana externa, tiene una membrana interna, el espacio intermembranoso, y ¿dónde está ubicada la cadena respiratoria? En la membrana interna, en las crestas mitocondriales. Por tanto, este proceso que está bombeando a este espacio, hidrogeniones a partir del complejo 1, a partir del complejo 3 y a partir del complejo 4. ¿Cuántos hidrogeniones cada molécula de NAD bombea? 10. Y si dividimos, cada 4 hidrogeniones produce una molécula de ATP, 10 entre 4, el número de ATPs que va a producir una molécula, en este caso de NAD, es 2,5. FAD solamente produce 1,5. ¿Por qué? Porque son 4 más 2, 6 protones. Entre 4 es 1,5 el número de ATPs que produce cada molécula de FAD. Esta carga de protones, esta fuerza protomotriz que se está generando en el espacio intermembranoso, retorna por la ATP sintasa, una enzima que lo que va a hacer es como un rodamiento de un auto, hace girar esos protones, ese rodamiento, y se activa. Y al generar esa rotación, esta enzima está transformando el agua un proceso de fosforilación. Y por eso decimos que en la cadena respiratoria se lleva a cabo la fosforilación oxidativa, es decir, la fosforilación del ADP para producir ATP, y este proceso es sin gasto de energía, simplemente a través de esos procesos oxidativos que ha sufrido la glucosa, que ha generado ese NAD y que está entregando esos electrones a la cadena, y el producto final es el ATP. Nuestro cuerpo produce ese ATP de esa forma en un 80%. Bueno, vamos a encontrar entonces oxidasas que dependen de FAD. Y la cadena también, como ya dije anteriormente, acá depende no solamente de nada, depende de FAD, y es una oxidasa. Y podemos mencionar entonces dentro del metabolismo a muchas metaloflavoproteínas, es decir, qué es lo que contienen, además de ese anillo de la flavina, que es la isoaloxacina, contienen metales, ¿ya? Como cofactores. Entonces, podemos mencionar a muchos ejemplos: la L-aminoxidasa, que usa flavinonucleótido como enzima; la xantinooxidasa, en este caso utiliza el FAD; la glucosa oxidasa, la aldehído deshidrogenasa, sobre todo esta va a actuar sobre aldehídos, generando entonces esos procesos oxidorreductivos, ¿ya? Vemos aquí, por ejemplo, la xantinooxidasa es una enzima que transforma en realidad
la xantina en ácido úrico. Y esta reacción catalizada por esta enzima, esta enzima xantina oxidasa tiene molibdeno en su estructura para llevar a cabo esas reacciones de óxido de reducción. Por eso se dice que es una metaloenzima. ¿Por qué? Porque está además usando el molibdeno en esos procesos. ¿Y qué es lo que hace? Transforma la xantina en ácido úrico. ¿Y a quién está entregando esos electrones, hidrogeniones al oxígeno? ¿Y qué está produciendo? Peróxido de hidrógeno. Por eso, chicos, en la gente que tiene gota, se generan los problemas cardiovasculares, empiezan a tener hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque reacciones importantes en la cadena nos dan la vida, pero también pueden ser dañinas. ¿Por qué? Porque este peróxido de hidrógeno que se está generando en esta reacción es un radical. ¿Y qué va a hacer? Amplificar y producir, en este caso, fijémonos, el oxígeno está ganando un electrón. ¿Y qué se está produciendo? El superóxido. El superóxido después se va en realidad a reducir, va a recibir hidrogeniones y se transforma en peróxido de hidrógeno. A través de una enzima, la supermutasa, esto se amplifica más y vamos a tener un estallido de un proceso de estrés oxidativo que la próxima clase vamos a explicar. Entonces, esta superóxido dismutasa está transformando este radical que está generando esta reacción y esta especie reactiva que está generando esta reacción, ¿en qué cosa? El organismo tiene la enzima glutatión peroxidasa o catalasas que van a usar a esta molécula, a esta especie reactiva, como sustrato y la van a destruir transformando en agua. ¿Ya? Si nosotros no tenemos glutatión peroxidasa catalasa, esto va a ir a producir el radical OH y ese va a generar una serie de cambios en las membranas, destrucción, va a activar la apoptosis, la muerte de nuestras células. Y a nivel de los gotosos, ¿por qué este proceso es dañino? Porque está generando radicales libres y estos van a dañar el endotelio y el endotelio dañado va a activar esos procesos de infartos, va a activar también a que exista daño en el endotelio, sangrados, esos sangrados se generan coágulos y los coágulos van a ir a generar problemas de infarto agudo del miocardio. Entonces vemos cómo estas reacciones metabólicas que son necesarias que se lleven a cabo en el organismo generan especies reactivas. Temas enzimáticos, pues lamentablemente vamos a tener, ¿cómo se llama? Vamos a tener esos daños que acabo de mencionar, ¿ya? Las oxidasas, entonces, son enzimas, como ya dijimos, que entregan al oxígeno los electrones y que producen el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, hay otro grupo de óxidos reductasas, las hidroperoxidasas, que utilizan el peróxido de hidrógeno como sustrato. Están descomponiendo. ¿Y qué produce esa reacción? Agua o puede generar oxígeno. ¿Ya? ¿Cuáles son esas hidroperoxidasas? Son dos, las peroxidasas y las catalasas. Entonces, estos dos grupos de enzimas utilizan el peróxido de hidrógeno para destruirlo. Y son buenas antioxidantes, ¿por qué? Porque están destruyendo y evitando la formación de radicales. ¿Por qué? Porque hace rato ya dije, si estos radicales libres se generan, van a alterar las membranas y esto va a dar lugar a una serie de enfermedades. Por ejemplo, si las membranas del sistema nervioso se alteran, se van a generar enfermedades neurodegenerativas, demencia senil, la enfermedad de Parkinson, etc. Podemos también, a través de los radicales, generar el cáncer, generar envejecimiento en nuestras células,
o, como hace rato he explicado, producir problemas de aterosclerosis, diabetes. Entonces, estos radicales van a generar una serie de enfermedades. Proteger de esos peróxidos nocivos, porque estos van a generar, y hablamos la próxima clase de eso, una serie de reacciones de amplificación, generando los daños y una serie de patologías, ¿ya? ¿Cuál es la reacción entonces que hacen estas enzimas peroxidasas? La glutatión peroxidasa es la enzimita que se encuentra en los eritrocitos. ¿Qué va a pasar si el eritrocito no elimina este peróxido de hidrógeno que se está produciendo al interior de estos? Va a generar esos radicales libres, daño en las membranas. Necesitamos la glutatión peroxidasa, esta enzima que utiliza el peróxido de hidrógeno en esa reacción de oxidorreducción. Entonces, ¿qué está haciendo a partir del sustrato que está recibiendo esta molécula? Hidrogeniones. Y ese proceso que está produciendo dos moléculas de agua. Entonces, las peroxidasas usan como sustrato el peróxido de hidrógeno en esa reacción de oxidorreducción. ¿Qué tienen en su sitio activo para llevar a cabo ese proceso oxidorreductivo? El protoen. El protoen, sabemos muy bien, es el M en realidad, el que tiene el hierro y está participando en esos procesos de oxidorreducción, colaborando a esta actividad enzimática. ¿Dónde encontramos en realidad la glutatión peroxidasa? En las plaquetas, en los leucocitos, en la leche, en los vegetales, en los eritrocitos y en otros tejidos. Estas peroxidasas también participan en el metabolismo de los eicosanoides y no olvidemos que en estos procesos se generan esos radicales libres y estas peroxidasas son las que van a destruir a esa molécula que es el peróxido de hidrógeno. La glutatión peroxidasa es la enzimita entonces que en los eritrocitos, como ya dijimos, ¿qué está haciendo? Destruyendo el peróxido de hidrógeno y transformando en moléculas, dos moléculas de agua. Pero actúa y es activada por un sustrato, el glutatión reducido. El glutatión no es nada más, chicos, que 3 aminoácidos, el glutamato, la cisteína y la glicina. Y la cisteína va a ser, aquí vemos, ¿no? La cisteína participar en esos procesos oxidorreductivos. Yo veo aquí al glutatión reducido, es una cisteína, en realidad, la que se está reduciendo. Y cuando pierde esta hidrogenión y le transfiere a la glutatión peroxidasa, ¿qué está pasando con esa reacción? Dos glutationes se están uniendo a través de puentes de azufre. ¿Y qué enzimita va a transformar este glutatión oxidado en glutatión reducido? La glutatión reductasa. ¿Y qué está haciendo? Reduciendo este glutatión, es decir, rompiendo este puente de azufre e incorporando, es decir, la cisteína de esa estructura es la que está participando en estos procesos de oxidorreducción. Ojo, ¿qué coenzima usa esta enzima? El NADPH. Es el NADPH que le está dando los hidrogeniones para romper esta estructura y reducir al glutatión, y este glutatión reducido activar a la glutatión peroxidasa para que el peróxido de hidrógeno sea degradado en dos moléculas de agua. Recuerdan, en el COVID se ha usado NAC, es parte del fluimucil, es esa molécula que está participando en estas reacciones, activando a esta glutatión peroxidasa y por tanto evitando el daño a nivel pulmonar. Sabemos muy bien que el COVID, el SARS-CoV-2, ese virus, en realidad
al generar esa enfermedad de COVID-19, lo que está haciendo es estrés oxidativo y generando daño en los neumocitos. Entonces, una forma de defender del organismo es a través de este sistema, pero se ha usado el N-acetilcisteína como una molécula antioxidante a cabo esta reacción. Y las catalasas también son hemoproteínas, entonces tienen el N en esa actividad de oxidorreducción que participan, es el hierro nuevamente. Y ¿qué sustrato usa? Como ya explicamos hace rato, el peróxido de hidrógeno, donde se encuentran en los peroxisomas, ¿ya? En la médula ósea, en las membranas, en los riñones, en el hígado, en las mucosas. Y su función, el hígado detoxifica, ¿no es cierto? Que está eliminando esta especie reactiva que después va a dar lugar al radical hidroxilo y que ese nadie lo puede eliminar del cuerpo, entonces tenemos que evitar eso a través de peróxidos de hidrógenos. Agarra, transfiere este hidrógeno acá y ¿qué está produciendo? 2 moléculas de agua más media molécula de oxígeno. Entonces, su función de esta catalasa es una hidroperoxidasa, repito, porque usa el peróxido de hidrógeno como sustrato y está descomponiendo esta especie reactiva del oxígeno. Los peroxisomas, entonces, son esos organelos, como vemos acá, que se encuentran al interior de nuestras células. Y no olvidemos, el hígado es detoxificador. En este tejido se llevan a cabo muchas reacciones y por tanto va a haber un alto contenido de producción de peróxidos. Y es por eso que el hígado sintetiza y produce esas catalasas que van a ir a degradar esos peróxidos de hidrógeno que están produciendo esas enzimas oxidasas, ¿ya? Entonces, de esa manera, el hígado se protege destruyendo el peróxido de hidrógeno a través de la catalasa. ¿Y dónde se destruye ese peróxido? Y las oxigenasas, su nombre lo dice, ¿qué hacen? Incorporan el oxígeno en el sustrato. Y tenemos 2 grupos. Cuando incorporan un oxígeno se llaman monoxigenasas y cuando incorporan 2 oxígenos, dioxigenasas, ¿ya? Entonces, sobre todo estoy hablando de los citocromos P450. Son enzimas, más de 1000 enzimas que se producen en nuestro cuerpo de detoxificación. Y vamos a explicar luego estas enzimas monoxigenasas o también llamadas hidroxilasas. ¿Por qué se llaman así? Porque fijémonos, están produciendo el grupo hidroxilo, ¿ya? En la reacción que cataliza. Entonces, monoxigenasa, ¿qué quiere decir? Sustrato. Por tanto, esa reacción está produciendo la hidroxilación del sustrato. Y eso es lo que necesita hacer el hígado con los xenobióticos. Cuando hablo de xenobióticos, ¿de qué estoy hablando? De fármacos, de pesticidas, de los aditivos en los alimentos, por ejemplo, los nitratos, los nitritos, que tienen estos como conservantes. El benzopireno que viene del cigarro, la nicotina que nosotros incorporamos a nuestro cuerpo al fumar. Entonces, todas esas moléculas extrañas que mi organismo no sintetiza se conoce con el nombre de xenobióticos. Yo tomo ahorita, tengo un proceso inflamatorio, ibuprofeno. Ese fármaco es extraño, es una estructura extraña a mi cuerpo. Entonces, necesito, si bien me va a servir para bloquear a la COX, a la ciclooxigenasa, que esto ya han debido ver, este antibiótico es raro y va a generar daño en mi cuerpo. Por tanto, mi hígado tiene que eliminarlo. ¿Y cómo lo elimina? Transformándolo en una molécula soluble. ¿Y cómo se transforma en una molécula soluble? Hidroxilándolo. Entonces, hidroxilado ya es polar y polar se puede transportar por plasma, por la sangre y reacción. Como vemos, estas monoxigenasas, entonces, son enzimas, repito, que están incorporando en el sustrato un oxígeno. Y si hablamos de las dioxigenasas, van a incorporar 2 oxígenos.
fármacos. Entonces, el producto de esto es una hidroxilación, como ya mencionamos anteriormente. Y tenemos en ese grupo a los citocromos P450, que participan en muchas reacciones en el cuerpo. Los esteroides, que son la producción de colesterol, la producción de cortisol, la producción de testosterona, la producción de aldosterona, la producción de eicosanoides, estoy hablando de prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. Entonces, todos esos procesos metabólicos que se están llevando a cabo son catalizadas por estas enzimas hidroxilasas. ¿Y qué es lo que están haciendo esta ascensión? Como ya dije, cuando el benzopireno, la aminopirina, la la morfina, las benfetaminas, benzodiazepinas, todos esos fármacos se eliminan a través de procesos de hidroxilación por estas enzimas que son los citocromos P450. Y hay 4 grupos. El primer grupo requiere de flavinadenina dinucleótido, ¿ya? Esa coenzima reductasa. La segunda clase requiere de FAT y flavin mononucleótido reductasa. La tercera clase no necesita de ninguna coenzima y la cuarta clase necesita NADPH para llevar a cabo esos procesos óxidos reductivos de hidroxilación. ¿Ya? Entonces, vemos ahí que este grupo de tipos de enzimas están llevando a cabo esos procesos. Vemos acá, hemos dicho, participan en la detoxificación, en el hígado, entonces muchas reacciones. ¿Qué es lo que están produciendo? Xenobióticos, ¿no? Por ejemplo, el metabolismo de cualquier fármaco va a producir otro producto que a veces, o sea, y es raro en nuestro organismo. ¿Y quién empieza a hidroxilar para que estas moléculas sean eliminadas? Los citocromos P450. Y no solo eso, que necesitamos a la coenzima Q en esos procesos oxidorreductivos. Entonces, vamos a ver de que estas reacciones, ¿por qué son dañinas? Porque se está produciendo el radical superóxido. ¿Y quién destruye ese radical? La superóxido dismutasa, que produce peróxido de hidrógeno. Y este peróxido de hidrógeno va a interactuar con el hierro, con el cobre, con metales pesados y producir el radical oxidrilo, y esto un daño en nuestras células, porque interactúa con las proteínas, interactúa con las membranas, con los fosfolípidos y bueno, con los ácidos nucleicos produciendo mutaciones y eso predisposición a cáncer. Eliminar el peróxido de hidrógeno. ¿Y quiénes eliminan a este peróxido de hidrógeno? La glutatión peroxidasa y las catalasas. Sabemos muy bien, la glutatión peroxidasa produce agua, en cambio la catalasa produce agua más oxígeno en esos procesos. ¿Y quién activa a la glutatión peroxidasa? El glutatión reducido. ¿Y quién reduce al glutatión oxidado? La glutatión reductasa. ¿Y quién en realidad participa en su coenzima de esta enzima? El NADPH. Entonces acá necesitamos NADPH para que el glutatión oxidado se transforme en reducido y pueda activar esta enzima y esta glutatión peroxidasa elimine el peróxido de hidrógeno. Entonces, vemos ahí, por ejemplo, voy a hablar de la vitamina D. La vitamina D viene de la piel, ¿no? A través de los rayos ultravioleta. Y esta vitamina D tiene que hidroxilarse. ¿Dónde se hidroxila? En el riñón
a través de la alfa-1 hidroxilasa y en el hígado a través de la 25 hidroxilasa. Por tanto, esta vitamina es transformada en 1,25 dihidrocolecalciferol, que es el calcitriol, y ahora ya no es vitamina, es una hormona. Y es una hormona que participa, por ejemplo, en las reacciones de la respuesta inmunitaria, hace muchos procesos en el metabolismo del calcio, etcétera, ¿ya? ¿Y cómo se elimina esta vitamina? Por una 24 hidroxilasa que produce el riñón. Y al hidroxilarse en la posición 24 esta vitamina. Lo mismo, el colesterol en este caso, en el hígado, para que sea eliminado en forma de ácidos biliares, que sufre hidroxilaciones. ¿Qué hidroxilasa actúa ahí? La 7-alfa hidroxilasa. Y esta enzima, entonces vemos ahí que para eliminar el colesterol del organismo es a través de este sistema de citocromos P450, a través de la 7-alfa hidroxilasa y la 27 hidroxilasa, que van a generar la eliminación del colesterol transformando en ácidos biliares, ¿ya? Y no olvidemos una de las coenzimas que participa en colaborando a estos citocromos principalmente en estas reacciones es el NADH o NADPH. ¿Y cuál es la nomenclatura de estas enzimas? Se utiliza CYP. ¿Qué quiere decir eso? Citocromo P450. Se utilizan estos números, este número que me está indicando la familia a la cual pertenecen. Recuerda, hemos dicho son de 4 clases, entonces este pertenece a la segunda clase. Esta letra D me está mostrando que su familia es, y estos otros números, pues los alelos variantes. Entonces, la expresión de estos citocromos va a depender de la edad. Bien sabemos de que en los adultos este sistema disminuye, por tanto no tenemos un sistema que va a actuar en esos procesos de detoxificación como en personas jóvenes. El sexo, drogas va a hacer de que entonces este sistema se active en ese proceso detoxificativo que tiene que llevar a cabo el cuerpo, ¿ya? Dentro del grupo de las dioxigenasas tenemos a esta enzima, la superóxido dismutasa. Esta enzima es detoxificadora, antioxidante. ¿Por qué? Porque su sustrato de esta enzima, ¿quién es? El radical superóxido. ¿Qué hace esta enzima con este radical? Usa al superóxido como molécula en estos procesos oxidorreductivos, y en realidad esta enzimita está transformando en peróxido de hidrógeno. Y sabemos muy bien que el peróxido de hidrógeno degrada bien las catalasas o la glutatión peroxidasa. Entonces, en esta reacción, esta molécula, vemos, está incorporando ¿cuántos oxígenos? 2 oxígenos a esa reacción. Por eso decimos que es una dioxigenasa y pertenece a ese grupo de las oxigenasas, ¿ya? Entonces, las dioxigenasas que están transfiriendo 2 oxígenos al sustrato. Y tenemos a nivel hepático varios ejemplos: la L-triptófano dioxigenasa, la 3-hidroxiantranilato dioxigenasa, homogenticiato dioxigenasa. Esas enzimas pertenecen a esta subclase de oxidorreductasas. Y ya hemos explicado, en realidad, los procesos oxidativos son vitales. ¿Quiénes se oxidan cuando se catabolizan? En la dieta que nosotros consumimos, grasas, las grasas que producen ácidos grasos. Los ácidos grasos que hacen en nuestro cuerpo la beta-oxidación. Entonces, ¿qué procesos están sufriendo? Procesos oxidativos. El glicerol
en que se oxida en acetilcoenzima A, los carbohidratos a través de la glucólisis en que terminan en piruvato y piruvato en acetilcoenzima. Nuevamente, todas esas reacciones producen aminoácidos y los aminoácidos cuando se oxidan pueden producir acetilcoenzima. Esta es la molécula central del metabolismo. Va a entrar a seguir oxidándose, ¿dónde? Al ciclo de Krebs. Y estos procesos oxidativos que generan NAD y FAT, ya hemos explicado. Y ese NAD y FAT, ¿dónde está llevando esos electrones? A la cadena respiratoria. Ya hemos explicado que esta cadena hace una serie de reacciones de oxidorreducción y el agente oxidante de todo este proceso, ¿quién es? El oxígeno, y que produce agua. Y cuando hablo de la glucosa y de todo este proceso hasta la producción de ATP, estoy hablando de la respiración celular. Por eso el oxígeno es imprescindible para que nuestras células respiren. Porque esto que está generando, esta moneda energética que va a ser la que va a ser vital en los diversos procesos que nuestro cuerpo realiza. Neurotransmisión, la compensar y hablar en este momento que necesito es ATP. Y ya hemos explicado la cadena respiratoria, entonces tiene 4 complejos. El complejo 1 se llama NADH deshidrogenasa, el complejo 2 succinato deshidrogenasa, el complejo oxidasa y el complejo 4 citocromo oxidasa. Si se fijan, es el nombre de esos complejos. Son del tipo de las oxidorreductasas, ¿no? Estamos mencionando deshidrogenasas, oxidorreductasas, oxidasas. Y en la cadena respiratoria, pues el subgrupo de las oxidasas y tenemos entonces como ejemplo esta cadena donde varias subclases de enzimas participan. Y ya hemos explicado que estos procesos oxidativos, peróxidos, hidroxilos libres, y estos sí no, son los más reactivos y los que generan interacción con las membranas, produciendo peroxidaciones lipídicas y destrucción y daño nuestros, entonces son nocivos. A nivel del ADN pueden producir rupturas, modificaciones, mutaciones, dar lugar a patología. Entonces, en un gordito, ¿por qué tiene más daño, más consecuencias a tener? Muchas patologías porque tienen ácidos grasos insaturados y esos ácidos grasos insaturados son los que más producen el estrés oxidativo, ¿ya? Podemos generar entonces estas especies renestos. Por ejemplo, cuando yo tengo una infección viral o bacteriana a nivel de mis pulmones, pues genera todo eso, ¿no? Y ¿cómo nos protegemos? A través de las enzimas. Hemos hablado de las peroxidasas, de la superoxidodismutasa, de las catalasas, entonces estas moléculas dañinas que son nocivas para nuestro cuerpo. Como conclusión, hemos visto que dentro de nuestro organismo los sistemas biológicos pues llevan a cabo esos procesos de oxidación, la pérdida de electrones, pero tiene que estar siempre acompañado de un proceso de reducción que es la ganancia de electrones. Hemos explicado que estos sistemas actúan en pares y el oxígeno con el agua, por ejemplo, el NAD oxidado con el NAD reducido, el FAD oxidado con el FAD reducido. Entonces, esos pares biológicos son los que participan, son esas coenzimas en esos procesos de oxidorreducción. Hay diversas oxidorreductasas que las hemos clasificado en subclases, las deshidrogenasas, las oxidasas, las hidroperoxidasas, las oxigenasas y pues los tejidos están protegidos de estos procesos oxidativos. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que producen radicales libres y hemos explicado que hay enzimas que generan esa protección y tenemos como ejemplos hasta ahora la superoxidodismutasa, a la catalasa y a la peroxidasa. Bueno, son vitales estos procesos en nuestro cuerpo
pero también pueden generar dos daños si no hay un control y una protección. No sé si tienen consulta, chicos, respecto a este tema, ¿alguna pregunta? ¿Ah? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Gabriela, ¿me puedes explicar si he tenido interferencias en la explicación o todo ha salido bien? O Cristian, ¿aló? Hola, Cristian, ¿se ha escuchado muy bien la clase? ¿Me podrían Por mi responder, parte, sí, doctora, chicos? no tuve ¿Aló? interferencias. Gonzalo, ¿me escucha? Hola. Sí, doctora, le puedo escuchar. Qué pena, chicos, no responden. Natalie, ¿se ha escuchado muy bien la clase?